Ok, pues voy a comenzar ya para no retrasarnos con los temas, pese a que somos pocos. Bueno, pocas, ahorita estamos solamente nosotras. Entonces, si recordarán, estamos ya en la segunda unidad, que es estar hablando de la economía ambiental y la economía ecológica. Y les había comentado que prácticamente esta surge con 2 grandes, pensamientos y manera de estar abordando, aspectos que se enmarcan propiamente dentro de la economía. Entonces, empiezo a compartir la pantalla. Mm, ay, no me deja, voy a tener que compartirla completa. Okey, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, maestra. Gracias. Entonces, pues, recordarán que nos habíamos quedado hablando, sobre estos 2 economistas propiamente. Uno es Arthur Cecil Pillot, que es el de la fotografía del lado izquierdo, y del otro lado tenemos a Ronald Coase. Entonces, con parte de estas 2 aportes que ellos hicieron a la economía, también empieza a darse las divisiones interesantes entre la economía ambiental y la economía ecológica. De tal manera que el principio de los aportes que llevó a cabo Pillot es que aquella persona que contamina debe de ser el que paga. Mientras que para Ronald Coates, recordemos cuando analizamos su teorema, esto no siempre es lo que se cumple debido a que él empieza a contemplar el derecho de propiedad. El modelo de Pillot es centralizado, mientras que el de Ronald Coase es ultraliberal. La estrategia, Pillot propone que tenga que existir la intervención del Estado, mientras que Coase, recordemos que lo que hace es la maximización de los recursos. Y en ese sentido, pues más bien la estrategia está tomada por las medidas que se encuentran en el mercado. Las políticas, en el caso de Pillot, son las licencias, impuestos y fiscalización, mientras que Ronald Coase, con la parte del derecho de propiedad, propone que se dé la negociación entre partes. Las instituciones para Pillot son convenciones internacionales, mientras que para Coase son más bien procesos jurídicos. Las ventajas de uno y del otro es que en Pillot, su perspectiva, son efectivos en los objetivos. Para Coase se da una baja de los costos para el Estado, porque incluso recordemos que aquí no está teniendo gran intervención. En cuanto a los problemas, pues son costos altos, una eficacia relativa en la parte de Pillot, y Ronald Coase refuerza y legitimiza la contaminación. Mientras que ejemplos de esto puede ser la fiscalización de fluentes industriales, exigencia de evaluación de impacto ambiental, y Ronald Coase habla más bien como de aquellos factores que han tenido que ver con el aporte de CO2, tal cual han sido manejados en el protocolo de Kioto. Y otro ejemplo también podría ser la exportación de basura nuclear.
¿A dónde estoy llegando con compararles estas dos aportes de estos dos economistas? A que prácticamente sin que ellos se dieran cuenta, porque pues después su análisis ha quedado para la posteridad, es que con ellos empieza a darse esta separación de la economía ambiental y el surgimiento de la economía ecológica. La economía ecológica no es necesariamente una escuela de pensamiento unitaria, sino que es más bien plurista. En la economía ecológica, más bien lo que se propone es tener un estudio interdisciplinario, más que llevar a cabo un conjunto de teorías y propuestas. Hasta ahorita habíamos estado hablando de la economía ambiental, cómo fue que surgió. Hablamos de Rachel Carson, del movimiento ambientalista, de cómo a partir de estos movimientos empiezan a darse las consideraciones dentro de la agenda para que la inclusión del ambiente sea importante. Y con todo esto, pues también se dan las medidas necesarias que han sido las creaciones de instituciones y medidas de política ambiental. Em, entonces, en ese sentido, pues estamos teniendo los antecedentes de cómo surgió la economía ambiental como esta rama de la economía, pero la economía ecológica no se considera propiamente una economía, una rama de la economía. Es más lo que les estoy contando, un estudio interdisciplinario en el cual pues se está proponiendo que no solamente se contemplen todos los aspectos económicos, sino que aquí tenga que existir la contemplación de ecologistas, de sociólogos, de biólogos, se vuelve más grande. Y con esta parte de la tabla que les estoy mostrando, pues empiezan a darse estas divisiones en los pensamientos de la economía clásica con el surgimiento de la economía ambiental. Entonces, con este otro pensador que fue George Rousseau, se empieza a reconocer que no es posible hablar de asignación óptima de un recurso natural sin conocer la demanda mundial futura del mismo, y de ahí que los problemas concernientes a los activos agotables están especialmente vinculados al infinito. Entonces, aquí con estos pensamientos que empiezan a darse desde los economistas propiamente, eh, cómo se estaban considerando a los recursos naturales, es que empieza a tener una diferencia de cosmovisión, pero desde la parte de los economistas, para empezar a hablar justamente de aquellas diferencias que están existiendo respecto a la economía clásica con los y la relación con los recursos naturales. Entonces, todo esto más o menos lo hemos estado analizando, hemos estado viendo justo también cómo es que se da este pensamiento de si la economía, pese a que se está contemplando como un sistema cerrado, no puede existir puesto que forma parte de algo más grande que es la biosfera y que esa biosfera es un sistema abierto. Entonces, recordemos cómo esta parte nos hace justamente pensar en, en que no es posible estar teniendo un funcionamiento desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la física, en donde los sistemas cerrados no existen, ¿no? Hay que contemplar cómo es que había un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema semiabierto. En ese sentido, pues el tener una economía cerrada incluso estaba ya tentando contra pues algo que tiene que ver con las leyes de la física, que será el último tema que analicemos. Y entonces, con las leyes de la física, se decía la economía
no puede estar ocurriendo eso porque además tú formas parte de un sistema que es abierto, que es la biosfera. Y entonces lo que se da en cuanto al parte del problema ambiental tiene que ver en que nosotros, como agentes activos que formamos parte de una economía, los humanos, en esta economía estamos adquiriendo recursos del ambiente, que es un sistema abierto, pero además le estamos también regresando productos en nuestros hábitos de consumo y en nuestra actividad tanto de producción como de consumidores, ¿no? Tanto siendo productores como consumidores. Y entonces, la economía ambiental lo que estaba haciendo era incluir esos juicios normativos que en la economía convencional no estaban contemplados, ¿no? Por esto que les comentaba de verlo todo como un sistema cerrado. Y por el principio económico de la maximización de las ganancias, que eso es muy relevante, y de la maximización de la utilidad, los responsables de la producción y los consumidores, en realidad no estamos llevando a cabo un intento por reducir tanto los residuos que se están generando como la contaminación que estamos también produciendo en el medio ambiente. Esto solamente va a ocurrir a menos de que haya de por medio una instancia que nos obligue, ¿no? Em, yo creo que ustedes no lo recordarán, pero cuando empiezan a surgir estas políticas de el hoy no circula, que fue algo que surgió como en los 90, también empiezan a ver, todo esto surge porque el aire de la Ciudad de México empieza a tener una contaminación como nunca antes lo había tenido y empieza a ser preocupante. Incluso, pues actualmente todavía hay muchas consecuencias de daños a la salud en los habitantes de la ciudad por estas grandes partículas contaminantes, bueno, las pequeñas partículas contaminantes. Y hay unas en particular que tienen una peculiaridad en donde al momento que las estamos inhalando, pues se alojan directamente en los pulmones y van dañándolos. Entonces, cuando se implementa lo del hoy no circula, también se supone que surge una policía que está como a cargo de resguardar aquellas acciones que estén dañando o deteriorando el medio ambiente. Y técnicamente se supone que nosotros, si somos vistos desde nuestros autos o de nuestros hogares salir y tirar la basura, se supone que hay una multa. Se supone que no tendríamos que estar haciendo eso. Sin embargo, pues nosotros podemos percatarnos de cómo eso no está funcionando, ¿no? De la ineficiencia de esas medidas, porque si bien pueden resultar buenas, lo que es un hecho es que no se está actuando y entonces las personas siguen haciéndolo. En ese sentido, por eso tanto Coase como Pilló anuncian justamente como esta gran diferencia, ¿no? El contaminador tiene que ser el que pague y Coase apuesta más por una dinámica que tiene que ver con la economía, mientras que Pilló, aunque sigue insertado en la economía, en realidad también estaba sugiriendo estas acciones entre Estado y ciudadanos para llevar a cabo buenas medidas. Si bien todo esto, les comento, ya surge con una economía clásica o a la luz de la economía clásica, en realidad es pensamiento que se sigue tratando de incorporar con el surgimiento de la economía ambiental, que esta sí es una rama propiamente de la economía. Y entonces, con este despegue de la, de la economía ambiental, en los 50 es cuando empieza a darse un cambio en el pensamiento. Se habla incluso de que hay una economía verde y pues se empiezan a poner en marcha los primeros intentos de una política ambiental, sobre todo en aquellos países desarrollados.
y en gran medida gracias por los movimientos ambientalistas, ¿no? Y entonces les comentaba de este economista, que es el que empieza a reconocer que aunque las medidas ambientalistas están bien, no se tiene que perder en cuenta la optimización de los recursos naturales, en donde además está existiendo todavía leyes de mercado que están operando, ¿no? Él es, me había equivocado, se había dicho que había sido George, es más bien Harold Hotelin, el que da estos aportes de reflexionar también desde esta economía ambientalista. Y entonces Hotelin dice, el precio que se está asignando en la unidad de los recursos naturales eh, llega a ser de aquellos recursos naturales que están siendo agotables, debe de estar formado primero por su coste marginal de extracción más el coste de oportunidad o renta de escasez que se deriva de la imposibilidad física de volver a extraer esta unidad del recurso que ya se extrajo. Y hay que considerar que cada unidad solo se puede extraer una vez, por lo que es importante decidir cuál va a ser su precio en el mercado, es decir, el precio antes de volverlo rentable, y si es conveniente que exista esta rentabilidad por ese recurso actualmente o si es mejor retrasar esa extracción. Y aquí prácticamente pues podríamos traer a los ejemplos que hay en cuestión con la gasolina, ¿no? Esta gasolina que nosotros producimos, que seguimos utilizando y dependiendo de ella para muchísimas actividades, actividades que tienen que ver con echar a andar maquinarias, con los transportes simplemente, etcétera, etcétera, y que la manera en donde extraemos, pues tiene que ver con el biocombustible fósil, ¿no? Con estos yacimientos fósiles que, insisto, tardan miles y millones de años en formarse y que nosotros en un abrir y cerrar de ojos los extraemos para llevar a cabo la producción de muchos biodíseles. Entonces, Hotteril justamente empieza a tener también esta visión del uso que tenemos con los recursos naturales y también surge esta clasificación de los renovables y no renovables. Y si entonces aquellos que están siendo no renovables deberían de tener un costo más elevado, pero no solo eso, si con base en esa tasa de producción que es muy lenta en comparación con la tasa en que nosotros los utilizamos, que esa es la manera en cómo se clasifican o por medio de ese criterio es la clasificación que tienen los recursos naturales, renovables y no renovables, si es relevante eh, extraerlos o mejor esperar. Y en ese sentido, él empieza a tener pues estos pensamientos en donde también es importante tener cambios de usos, ¿no? Lo que les comentaba, creo que actualmente en este gobierno, seguir apostando por la gasolina ya está resultando algo que no es sustentable. Probablemente continúe siendo algo sostenible, pero en definitiva algo sustentable no. Y entonces es como empezar a mirar hacia otro tipo de alternativas, que es justamente lo que Jotoril más bien estaba proponiendo, ¿no? Si de verdad es urgente llevar a cabo esa extracción y que va a continuar siendo rentable, o si es posible retrasar la extracción. Y esto pues también aplica en aquellas situaciones que tienen que ver con la extracción de minerales, ¿no? Y que se enmarca pues en toda la industria minera, que a su vez pues de esta pueden derivar muchas otras industrias como lo es la electricidad, la joyera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí me van siguiendo o hay alguna duda, algún comentario? Todo bien, profe. Yo Gracias. sí, muy bien, gracias. ¿Hay una duda por ahí? ¿Sí? Sí, bueno, no duda, pero bueno, más o menos.
Adelante. En la cita, bueno, creo que se cita en lo que acaba de decir que está ahí, de que es el precio de la unidad de un recurso natural agotable, él se quiere referir a que se debe extraer cuando el recurso tenga más valor económico. Exactamente, porque con base a ese valor económico que va a tener, también entonces se va a tener más cuidado de no estarlo extrayendo y extrayendo y extrayendo hasta agotarlo, ¿no? Si bien ahorita la gasolina resulta cara, la verdad es que todavía hay una gran cantidad de la población que puede estar pagando la gasolina, ¿no? Em, entonces, si esta se encareciera, desde luego que empezaríamos a exigir otro tipo de alternativas para uso de combustibles que estén haciendo funcionar los autos, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, si bien está teniendo una visión en donde tiene un valor económico importante, el trasfondo también está haciendo esa valoración que se le está dando específicamente a ese recurso natural, ¿no? Resulta irónico pensar cómo puede tener más valor un celular por la marca de quien lo produce que pensemos tener acceso al agua, ¿no? En nuestros hogares. En realidad resulta más barato tener acceso al agua que adquirir un celular que no es vital para nuestras necesidades básicas, que desde luego que es relevante, sobre todo ahorita en este contexto de pandemia, que todo se ha vuelto pues por medio de dispositivos móviles y de internet, pero ¿no les resulta como irónico pensar en que algo que se está ya agotando, que probablemente, no, muy, muy probablemente, que ya están las predicciones de cómo esto nos va a llevar a una crisis ambiental, que desde luego se va a volver económica, todavía no está teniendo tanto valor como el hecho de poder ir y comprar un celular? Entonces, lo que él está diciendo además de que sí, ponderar la economía, pero él todo esto lo estaba hablando en el marco de los recursos naturales. O sea, él no se puso a hablar de otro tipo de, de producto, sino es reconocido por estar implementando este pensamiento, pero en el marco de lo que nosotros tenemos y adquirimos gracias al medio ambiente, es decir, a los servicios ambientales. Ajá. ¿Se aclaró tu duda? Sí, maestra, muchas gracias. No hay de qué. Y bueno, solamente como parte de cómo es que se constituye un costo total promedio de algún producto, tiene que ver justamente con el costo total, o va a ser igual al costo total, sobre la cantidad de producción. Y pues eso va a estar muy de la mano de qué tanto se está demandando, ¿no? Al hacer esta división, por ejemplo, nosotros podemos estar pidiendo, no sé, el costo promedio de una hamburguesa, ¿no? Y entonces, para poder sacar el costo promedio de una hamburguesa, tenemos que considerar su costo total. Vamos a suponer que nos cuesta 100 pesos, pero ¿cuál es la cantidad que tenemos que hacer? Vamos a suponer que al día nos demandan 50 y entonces dividimos ese 100 sobre 50 y el valor que vamos a tener es 2. Y este valor de 2 es justamente lo que me está costando producir una hamburguesa y con base en eso podemos tener un costo total promedio. Y es así como se van moviendo las cosas. En ese sentido, pues todo tendría que manejarse con esta fórmula del costo total promedio, pero
Ay, déjenme ver, creo que alguien está queriendo ingresar. No, pero no se mueve así, ¿no? Desde luego que hay cosas que en cuanto a su producción pueden ser en verdad más baratas y el costo está resultando muy caro. En ese sentido, pues la otra parte de lo que habla Hotelin es que la maximización de la renta de escasez se obtiene siempre que ésta crezca al mismo ritmo que el tipo de interés. O sea, aquí prácticamente está hablando de esas fuerzas del mercado que tienen que ver con la oferta y la demanda, ¿no? O sea, está hablando de cómo llevar a este grado del equilibrio en el mercado justamente para que exista un valor. En realidad yo creo que por mucho tiempo, por lo menos en la Ciudad de México, el costo del agua o de aquellos hogares que tienen acceso al agua potable ha sido barato. No sé si además últimamente veían como estos, no era propiamente un meme, sino era como una imagen informativa que estuvo moviéndose mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter, de el costo de la luz, ¿no? Cómo comparaban el costo que tiene pagar el recibo de luz en los hogares por kilowatt y cuál era el costo que tenían las grandes empresas como lo es Bimbo, ¿no? ¿Sí lo llegaron a ver? Sí, yo sí lo vi. No, yo no, Y profesora. no, pues justamente para Bimbo es como, más bien para los hogares, el costo es más del triple de lo que le está costando a Bimbo. Y si nosotros comparamos el uso que tiene Bimbo en toda su industria, en su empresa, al comparar el uso que un hogar puede estar haciendo de la luz, pues es injusto, ¿no? Técnicamente, pues el que más utiliza es el que tendría que pagar más y lo que está ocurriendo es que no, que el cobro para Bimbo es muchísimo más barato en comparación con el cobro que estamos teniendo en las unidades familiares, es decir, en los hogares. Entonces, aquí es un poquito lo que se está rompiendo, ¿no? Hotel justamente propone que tiene que haber una maximización de esa renta dependiendo de la escasez en cómo se obtiene, siempre que ésta también le estemos permitiendo crecer al mismo ritmo que el tipo de interés. Llevando esta premisa que postula Hotterlin en la situación de la gasolina, esto significaría que también tendríamos que tener un raciocinio y una racionalidad en el uso que hacemos de la gasolina, ¿no? Es decir, como tener este punto de no estar utilizando el auto para todo, tener otras alternativas de poder transportarnos, que no sea algo que también dependa del uso de la gasolina, no sé, el trolebús, el metrobús, eh, que no son transportes dependientes de la gasolina, pero sí de la energía, ¿no? O sea, aquí también volvemos a caer en otro problema. Sin embargo, ya es un poquito distinto hablar de cómo se obtiene la energía a cómo se obtiene la gasolina, porque la gasolina lo hace por medio de un recurso no renovable, ¿no? Entonces, él habla que para poder establecer un valor del precio, ese valor actual tendría que descontarse de la renta de escasez en cada periodo. Eh, Puesto que si no se hace eso, van a estar existiendo incentivos que van a desplazar la extracción de un periodo a otro. Y cuando ha existido en realidad un cambio en el precio de la gasolina, no ha tenido tanto que ver con la situación de la extracción, porque aquí en México, pues es algo a lo que se le invierte demasiado, a la ingeniería petroquímica, sino que más bien ha sido el problema de la dependencia que tenemos para su producción, ¿no? Porque aquí bien podemos llevar a cabo la extracción del hidrocarburo en crudo, pero en México todavía no tenemos las herramientas necesarias para procesarla
y transformarla en un combustible. Por eso el problema que surgió hace como 2 años aproximadamente de esta escasez que empezó a existir también cuando el actual presidente empezó a tomar las estrategias del huachicoleo, en realidad era porque gran parte de la gasolina que está, del hidrocarburo que se está extrayendo, pues está siendo robado, ¿no? Y se está procesando por fuera y se está vendiendo más caro y está cayendo en manos pues del crimen organizado. Y entonces esa escasez justamente era el reflejo de que una gran parte de la gasolina en realidad ni siquiera es que sea o estemos teniendo dependencia pues con Estados Unidos, sí lo es, pero el problema está siendo que desde aquí ya se está cooptando por delincuencia organizada y se está manejando por otros mecanismos para producirla o para venderla y de esa manera tener pues una fuga de este recurso. Entonces aquí prácticamente lo que está proponiendo también Joterino proponía era tener como periodos de producción y periodos de descanso. Desde luego que esto empieza a romper mucho con los sistemas de producción en el mercado, ¿no? Y que en los sistemas económicos, que prácticamente estamos en un capitalista, pues no podían ser viables las propuestas que Hotterin hizo. Sin embargo, fueron relevantes a la luz del surgimiento de la economía ambiental. Y entonces, si hacemos como un mapa mental de lo que es la economía ambiental, para resumir este tema, justamente tenemos aquí que la economía ambiental se define como el estudio de la conservación de los recursos naturales desde el punto de vista económico, con el objeto de centrarse en el bienestar de las personas. Busca lograr optimización en la explotación de recursos, optimización de medios de gestión ambiental y optimización de los instrumentos para lograr el desarrollo sustentable. Se caracteriza por realizar un análisis del medio ambiente en función de precios, costes y beneficios monetarios. Trata temas como las problemáticas de las externalidades, la valoración económica de los impactos negativos en el entorno, la asignación de los recursos naturales con el paso del tiempo, la valoración económica de los bienes y servicios ambientales, que es lo que estaba haciendo Hotterin, y para ello la economía ambiental utiliza herramientas e instrumentos como es la metodología de elaboración de los recursos, que va a ser nuestro último tema de esta materia, el análisis de costo-beneficio, incentivos económicos como los impuestos y las subvenciones. Y entonces la economía ambiental está tratando de normalizar las relaciones entre el sistema de producción-consumo y el ecosistema para poder utilizar esos bienes y servicios que proporciona el medio ambiente y garantizar o enmarcarse dentro del desarrollo sustentable para que futuras generaciones, además de las presentes, puedan estarlo gozando y disfrutando todavía para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, hasta aquí, todo lo que hemos estado hablando ha sido sobre el surgimiento, la visión, la relevancia de la economía ambiental, que recordemos es una rama de la economía. ¿Dudas, comentarios o preguntas hasta aquí? No, profe, ninguno. Ok, pero entonces ahora vamos a hablar pues de lo que es la economía ecológica. La economía ecológica, lo que les decía, es más bien un estudio interdisciplinario. Por lo tanto, esta no deriva como una rama de las ciencias económicas, sino que es un campo multidisciplinario.
el problema básico que estudia es la sostenibilidad de la interacción entre el sistema económico y el macrosistema naturaleza-sociedad. Y entonces con la economía económica hay un entendimiento de que esta sostenibilidad va a estar dentro de los límites ambientales. Entonces, repito, la economía ecológica no deviene o surge de la economía, es más bien un tipo de interdisciplinariedad la que se está proponiendo. Y si bien todavía hay ciertas características compartidas con la economía ambiental, la relevancia de la economía ecológica es que sigue teniendo una constante construcción en su debate, en su discurso, muy a pesar de que la economía académica pretende como rechazarla, ¿no? Entonces, la economía ecológica más bien ve a la economía como un subsistema dentro de un sistema global finito, ve una interrelación fundamental entre el uso de recursos naturales, como lo es la energía, el agua, los recursos forestales, las materias primas, el espacio, pero esta interrelación con sus impactos ambientales. Y en ese sentido, pues sigue apostando muchísimo por la consideración de este sistema abierto, a pesar de que la mayor parte de los modelos económicos y las magnitudes macroeconómicas que hoy definen a la política económica y miden el éxito económico, pues son insensibles a esta relación entre economía y naturaleza. Y entonces, si podemos hablar del surgimiento y la particularidad de la economía ecológica y la economía ambiental, pues la economía ecológica es una ciencia de gestión de la sustentabilidad, es un campo transdisciplinar y es autónomo. Esta nace en la segunda mitad del siglo XIX a partir de los efectos sociales y económicos de la revolución industrial. O sea, este está siendo prácticamente su origen, eh, pero empieza a retomar fuerza justamente con las grandes cumbres que se dan en el marco o en materia del medio ambiente. Habla justamente, o su principio es ver que la economía es parte de la biosfera, mientras que la economía ambiental propiamente sí es una rama de la economía que está estudiando la inclusión de la cuestión ambiental a partir del sistema del mercado, es decir, no deja de insertar al medio ambiente en esta dinámica del mercado. Incluso plantea el daño ambiental como una externalidad negativa, pero también se sigue enmarcando dentro de las dinámicas del mercado y pues se propone que nace o que ha nacido desde Pillot en 1920 y tiene distintas variantes que se han ido ajustando producto del neoliberalismo clásico, ¿no? O sea, si bien nació con Pillot y en esta tabla que les mostraba, se fue enriqueciendo también con los aportes que estuvo haciendo Ronald Coase. Entonces, el campo de la economía ecológica se ha definido de forma tan amplia como la ciencia y gestión de la sustentabilidad. Em, Esto prácticamente como a principios de los 90, pero en la visión ecologista de la economía, que más bien es desde el siglo XIX y principios del XX, mucho antes de que apareciera el término economía ecológica, académicamente hablando, ya se estaba integrando la recepción de estas ideas, aunque muy forzadamente, ¿no? Por lo menos en el área económica, es bien difícil estar hablando de la economía que contemple el medio ambiente, justamente por estas fronteras tan grandes que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Porque la economía pues prácticamente es una ciencia social,
mientras que el medio ambiente es una ciencia natural. Entonces, como que ha sido muy difícil poder tener la inclusión de la economía ecológica. Por eso es que propiamente tampoco se reconoce como una rama de la economía, sino que más bien es vista como un campo transdisciplinar. Pues si podemos hacer una tablita en la cual veamos el enfoque de la economía ambiental y la economía ecológica, tendríamos aquí estas diferencias, ¿no? La economía ambiental está teniendo preferencias individuales, mientras que la economía ecológica pondera las preferencias sociales. La economía ambiental utiliza exclusivamente medidas monetarias, mientras que la economía ecológica habla de utilizar medidas físicas. La economía ambiental es un sistema cerrado, mientras que la economía ecológica es un sistema abierto que además postula un enfoque sistémico. La economía ambiental está maximizando la utilidad, recordemos esto que hace Ronald Coase con el teorema, mientras que la economía ecológica es minimizar el daño transgredido a las generaciones futuras. O sea, vean cómo esta visión, pues sí, pareciera más una herramienta de gestión para el desarrollo sustentable. La economía ambiental propone que la tasa de descuento sea mayor que cero, mientras que la economía ecológica dice, no, esta tiene que ser igual a cero. La ambiental se fundamenta en la eficiencia económica, mientras que la ecológica tiene sistemas de valores y fundamentos que tienen que ver con la ética y no solo con los dineros. La ambiental cree resolver el problema de los recursos naturales internalizando las externalidades, que es lo que hizo Ronald Coase, mientras que la ecológica propone un nuevo sistema de contabilidad general que involucre no solamente esas externalidades entre los individuos, sino que también se estén contemplando, sí, los costos sociales, pero también los ecológicos y los ambientales. Y estos son como los enfoques a grandes rasgos de la economía ambiental versus la economía ecológica. Y entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar de comprender las diferencias entre la economía ambiental y la economía ecológica. Noten justamente esta tabla, porque con base en esta tabla ahora vamos a hacer un pequeño debate, ¿ok? Eh, vamos a suponer, voy a dividirlos en dos equipos y en los dos equipos, conforme queden divididos, unos van a tener la postura del enfoque de la economía ambiental y otros van a tener la postura del enfoque de la economía ecológica. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? El objeto de estudio tiene que ver con una región en Michoacán en la cual es la única región propicia de ese estado donde se pueden estar llevando a cabo plantaciones de maderas preciosas. Estas son muy valoradas en el mercado. Vamos a suponer que es caoba y encino, perdón. Y entonces hay una empresa que está muy interesada en llevar a cabo toda el corte de estos árboles para poder realizar muebles que van a ser además exportados porque se van a vender a una región de Estados Unidos que lo van a pagar muy bien. Y entonces, considerando todos los actores que están ahí, es decir, productores, comunidad, sociedad, compradores, pues esta parte económica, el equipo que quede de lado de la economía ecológica va a plantear ese escenario, pero con esta visión de la ecología
y van a dar una resolución si eso va a ser viable o no y por qué, con argumentos, mientras que el equipo que quede del lado de los economistas ambientalistas van a dar su resolución con respecto a este objeto de estudio, sí, no y si es viable. Recuerden una cosa, aquí vamos a estar siendo unos actores, ¿ok? Más allá de lo que ahorita ustedes estén pensando, de que hayan quedado convencidos de que es mejor la economía ecologista, la ecológica que la ambiental o al revés, ahorita en este ejercicio quiero que tomen la postura de economistas ambientalistas o economistas ecologistas, dependiendo del equipo en el que queden, para estructurar estas posturas y de esta manera concretamos justamente cuáles son las diferencias. ¿Dudas al respecto? No, ¿No? maestra. Ok, entonces voy a crear los grupos de trabajo de manera aleatoria. Van a ser 2. Van a tener aproximadamente unos 13 minutos para debatir esto y nos planteen su postura. Pongo el contabilizador y la distribución va a ser aleatoriamente. ¿Ok? Abro ya los grupos. El grupo, eh, eh, ¿ya les hizo la invitación para los grupos? Ya. Ok, pero me parece que los mandó a todos, ¿no? Ajá. Al mismo. No, si son 2. ¿Me puede enviar nuevamente, por favor? Berenice, déjame ver cómo lo hace. Ok, te voy a enviar a la 1, que es donde hay 3. Mm, listo, creo que ya veré.
Hola, Gabriel. Buenos días, doctora. Estamos en una actividad de grupos, entonces te voy a incorporar a una sala para que te expliquen tus compañeros y participes, ¿va? Sí, doctora, está bien. Gracias. De nada. Listo. Ya te asigné a la sala 1, Gabriel, según yo. Bueno, todavía me parece así como que estoy individualmente. A ver, así. Mm, Me deja desplazarte. Listo, según esto, asignado, ¿no? No, todavía sigo individualmente. O no sé si me puede explicar qué actividad es la que están haciendo y voy a tratar de hacerla Es que es un individual. debate, Gabriel, porque los dividí en grupos para que defiendan la postura de la economía ecológica y de la economía ambiental. Entonces, déjame ver cómo te puedo asignar. Ah, creo que ya vi. ¿Ya? No, todavía sigo individual. Aquí dice que ya te puse en la sala 1. Guardar. Dime si ya te llegó la invitación. Ah, sí, ya. Es que, bueno, ahorita nada más me parecía que nada más estábamos como si fuera una llamada de dos nada más. Pero sí, Claro, ahorita ya acepto la invitación. Gracias, doctora. perfecto, no hay de qué. Hola, Bárbara. Tienes Hola, Mike. asignada la sala 1. ¿Cómo? Estás asignada en la sala de trabajo. Ah, pero me sacó de la otra profesora. ¿Estabas en la 1 o en la 2? En la 2, pero me sacó. ¿Con Axel? Ajá, y Antonio y Jacqueline. Pero Ok. estaba hablando y me sacó. Por eso me trajo para acá. Mm, ¿Me Pero vuelvo a es unir que a la 2? sí, por favor, me parece que ahí sigues. Ok, sí.
Ok, falta que llegue el otro equipo. Ok, pues ya están por lo menos más. Entonces, ¿cómo resuelven esta situación los economistas ambientalistas? ¿Qué van a hacer? En contra. A ver, ¿tú eres Somos, economista ambientalista? ¿Bere? sí, sí. No, yo también soy economista ambientalista. No, tú eres economía ecológica. Ajá. K. No, El economía ambiental era el uno y economía ecológica era el dos. Sí, exacto. es que la misma dijo al equipo 2 economía ambientalista. No, les dije ecologista. Ah, Yo apostaba que nos había dicho ambientalista. sí, ¿En yo serio? también, profesora. Sí, te lo juro. No le miento. Sí, fue lo que nos dijo Sí fue lo cuando... que me dijo. A la primera sala que entré dije ambientalista y a la segunda dije ecologista, según yo, ¿eh? No, porque yo, te lo juro a todos mis compañeros. Ok, a ver, entonces, primero Berenice, no importa, ahorita generamos entonces la ecológica entre todos. Berenice, ¿cuáles son las alternativas como se resolvería desde la economía ambientalista? Pues mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que antes de realizar cierta tala de árboles, etcétera, requerimos hacer un estudio donde sepamos que cómo va a afectar al medio ambiente, cómo es que no lo, cómo es cómo lo podemos aminorar, pero también van a ser los beneficios para la comunidad, en este caso la comunidad de Michoacán. Y llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente, se van a talar árboles, pero solo cierta cantidad, no al 100%, no todo el recurso, claro. Llegamos a la conclusión de que se va a talar un cierto porcentaje, aproximadamente un 60%, para que el 40% solamente quede como reserva, pero además de eso vamos a plantar, si cortamos, perdón, talamos 100 árboles, vamos a plantar 200 para que también las generaciones futuras tengan este recurso para poder aprovecharlo más adelante. En este caso, los beneficios que vamos a obtener, pues son los económicos. No solamente va a hacer un beneficio para un solo sector, sino para toda la comunidad en conjunto. Eso es básicamente a lo que llegamos nosotros. Ok. Bárbara, ¿ustedes cómo lo abordaron? Pues nosotros nos dimos cuenta que para nosotros es muy costeable estar exportando la caoba a Estados Unidos porque pues tenemos ingresos mayores, porque ya se paga mejor, etcétera. Entonces, porque de hecho la economía ambiental pues es una optimización de la explotación de los recursos, pero también encontramos tal vez una poca contradicción porque pues inserta, bueno, hay instrumentos para también lograr el desarrollo sustentable. Entonces, lo que nosotros llegamos es que por un árbol talado de caoba, plantemos dos para poder así llegar a la buena sustentabilidad, porque pues a final de cuentas nos conviene, ¿no? A todos estamos ganando y pues así nosotros lo manejamos. Por un talado plantamos dos para poder pues no tampoco acabárnoslos y también pues a final de cuentas es un medio de que estamos ganando, ¿no? Es un medio de subsistencia para nosotros y pues así lo planteamos nosotros, profesor. Ok. En realidad lo hicieron muy bien, solo que un poquito el equipo de Berenice
ya empezaba a tener visión también de ecologista. Todo lo que ustedes plantearon, Bárbara, queda totalmente enmarcado en una visión de economistas ambientalistas, pero el equipo de Berenice ya empezaba un poquito a tener la visión de ecologistas. ¿En dónde es que la empezaron a tener? ¿Quién la detectó? Adelante, Gabriel. Cuando dijo que teníamos que hacer como el estudio de impacto, ¿no? Para saber cuántos árboles teníamos que talar, ahora sí que las personas que se iban a ver beneficiadas de ello, más que nada como para no destruir tanto el ecosistema, ¿no? Ahí es donde Exactamente. yo detecto el... Esa herramienta ya propiamente sería de un economista ecologista, Berenice, porque ya estás haciendo uso de otra ciencia, no solamente una cuestión económica. En el equipo de Bárbara se quedaron totalmente en esa cuestión económica, que es la visión que tienen los economistas ambientalistas, de decir, bueno, sí, talemos uno, pero pongamos dos, no pasa nada. Pero esta parte del impacto, donde querían hacer un estudio y eso, ya estás haciendo uso de otras disciplinas y ya se volvió más bien un campo interdisciplinar, que es lo que caracteriza a la economía ecologista. Ajá. Sí, sí, ya entendí esa parte. Es que sí recuerdo que había mencionado, perdón, que hacía cierto estudio, pero no recordaba como a qué. Es un estudio que solamente lo hace a nivel del mercado, a nivel de la economía. En realidad no pondera como esta parte de hacer un impacto, que eso propiamente ya es una herramienta interdisciplinar para ver cómo se va a afectar eso en la comunidad, en la sociedad. Incluso, lástima que me equivoqué en decirles quién era, pero probablemente desde una postura ecologista, tal vez hubieran llegado a la conclusión de que no era viable, ¿no? Y se hubiera pensado más bien en otras alternativas eh, en lugar de solamente ponderar la actividad económica, porque desde luego que desde la parte de la economía ambiental solamente se pondera lo económico y en la economía ecológica se empieza a ver el conjunto de todo y por eso se vuelve parte de una herramienta de gestión del desarrollo sostenible, porque justamente está buscando pues encaminar la actividad económica hacia ese modelo. ¿Ok? ¿Ya les quedan claras las diferencias entre economía ambiental y economía ecológica? Sí, profe. Perfecto. Adelante, Sí, Bárbara. doctora. Entonces, en una economía ambientalista, no se hubiera tal vez plantado, no sé, uno por dos, o sea, talo uno, planto dos, más bien se hubieran aplicado otras alternativas, no sé, dejar de talar porque me sale menos, tal vez, ya no sé, no tiene tanta rentabilidad y en lugar, no sé, abro un, como algo turístico, por así decirlo, no sé, más alternativas. Pues eso ya tendría que ser como con otras variantes o variables que yo les hubiera sugerido. Pero en esta parte donde yo les decía, porque hay una empresa que les está interesando, entonces lo tienen que exportar, yo creo que lo hicieron muy bien porque siguen pensando en que se está estableciendo una relación con otro país, ¿no? Y que bajo esa relación que va a haber mercantil, pues hay que estarlo abasteciendo. Entonces, lo hicieron bien, Bárbara, porque seguían como poniendo, o sea, si la visión es seguir teniendo ese sistema de producción para tener esa actividad económica, entonces sigamos plantando esos árboles. Ojo, aquí los árboles pues en realidad tardan mucho en crecer, ¿no? Parte de lo que hace a las maderas preciosas, preciosas, es justamente porque es muy tardado el crecimiento de estos árboles y cuando adquieren su valor, pues es cuando ya están en una etapa, pues no tan joven de las plantitas, ¿no? Ya tuvo que haber pasado un buen rato, aproximadamente unos, yo creo que en promedio de 20 a 30 años. Entonces, no fue mala idea, pero desde luego si hubiera sido que va a ser una única actividad por una única vez esta relación con esa empresa,
Entonces sí lo cambian y hasta dicen, y lo que si deforestamos no nos importa y ponemos otra cosa para seguir generando dinero, ¿no? Ok, profesora. Perfecto. Pero Bien, también, dime, perdón, Berenice. pero también más que nada lo que busca la ecológica es no perder el recurso, ¿no? Al contrario, encontrar realmente algo que valga la pena para que realmente se pueda ir ese recurso, ¿no? La ambiental, ¿no? Más bien. Sí. Y yo sí, perdón. Ya estás como yo, Berenice. Sí, sí, exacto. Por eso le comentaba a Bárbara, si entonces se firmó como un contrato grande, largo, en donde hay manera de que eso pueda continuar, la estrategia que nos mostraron ahorita es buena, ¿no? Pero si él probablemente nada más queda un poco difuso, que sea por una sola vez, aún no está tan seguro que eso pueda seguir ocurriendo, pues más bien sí tendría que cambiar el giro o la otra opción que ella proponía. Adelante, Gabriel. Creo que está tu micrófono apagado. Ah, ok, perdón, doctora, sí, ya lo aprendí. Bueno, le comentaba, ahorita que estamos hablando de todo esto, me recuerda mucho un comercial de la Coca-Cola, de que, bueno, hace tiempo yo recuerdo que sacaban mucho un comercial que decía, no, pues por cada no sé cuántos litros de agua que se usan, sembramos un árbol y así, ¿no? O sea, como que Mm, ponían así sus imágenes así de, incluso con niños sembrando árboles y así, ¿no? O sea, como para de alguna manera decir, ah, no, pues sí, Coca-Cola sí es como socialmente responsable o sí es responsable con el ambiente, ¿no? O sea, como que ahí podremos como que enmarcar tal vez un ejemplo de la economía ambiental, ¿no? O sea, de que, ok, a lo mejor esta empresa extrae pues tantos litros de agua, pero para compensar eso y para recargar los mantos acuíferos, pues siembran tanta cantidad de árboles, ¿no? Y pues ya con eso ya cumplen como con su granito de arena para no destruir el medio ambiente, ¿no? O sea, como que iría más o menos orientado a eso, ¿no? claro, cuando en realidad para que fuera más bien ecológica, lo que tendría que hacer es deja de extraer los mantos acuíferos o más bien apuesta por tecnologías que tengan que ver con reciclamiento de aguas residuales, ¿no? Sí, le digo, ahora sí que, bueno, yo creo que incluso para que tuviera más impacto su mensaje, o sea, hasta lo hacían con niños, ¿no? O sea, para decir, ah, no, sí, sí son responsables o sí están comprometidos con el medio ambiente. Ajá, por eso sí están enmarcados como en una economía ambiental, pero no en una ecológica. Axel, habías levantado tu mano. Sí, era para comentar algo muy similar a lo que comenta Gabriel. Después de que se empezaron a reciclar todas las botellas, que también se incluyó otro comercial en donde decía que igual, por cada litro que sacaban o que extraían para convertirlo en Coca-Cola, pues se reciclaban tantas botellas al año. Pero pues, si volvemos a la parte, algo así como lo que se mencionó, pues tenemos árboles, ok, sí, todo, ¿no? Pero el retroceso ambiental pues no se va a dar en un año, o sea, es muy ilógico. O sea, y lo que se está acabando, lo que se están acabando es el agua. Las industrias están acabando el agua y desgraciadamente pues del país en el que están, ¿no? Se están acabando sus recursos. Y a final de cuentas no se va a lograr nada. Sí, exacto. Y además, yo creo que si de verdad también tuvieran como la intención del reciclaje de sus botellas, más bien volverían a no utilizar PET, a que todo sea pues envases de vidrio y esas botellas que podían ser, ¿cómo se les llama? Mm, ¿Retornables? exacto, las retornables. Ujú. Yo creo que eso sería como más plausible que el hecho de estar diciendo que están reciclando tanto, ¿no? Porque además como que intentan mitigar una acción que la fuerte es justamente el uso que están haciendo del agua con otro tipo de acción, ¿no? Que si bien no es mala, en realidad no va por ahí ese tipo de mitigación. Y eso lo veremos ya en la última unidad también,
de cómo hay empresas que pueden como burlar fácilmente los estudios que se hacen con el análisis de impacto ambiental. Porque en estas medidas donde también la ley dice, o puedes mitigar, justamente toman este tipo de alternativas, ¿no? O sea, no reparan el daño que causan sobre una parte, más bien lo compensan ejerciendo otro tipo de acciones. Pero ese que hicieron, ups, bueno, no importa, pero mira, puedo hacer esto, ¿no? O sea, es como si alguien te dice, ay, atropellé a tu perro, pero, híjole, no te pago el veterinario, pero tengo un perro que está ahí en la calle de mi cuadra, te lo doy. ¿No? Es como decir algo así, como solucionar algo así más o menos, cuando dices, oye, no, yo quiero a mi perro, yo aprecio a mi perro, quiero que pagues la consulta del veterinario de mi perro para que mi perro está bien, no me interesa tener otro perro, lo que quiero es esto, ¿no? Un poquito es así lo que en realidad sería importante, que no, o sea, qué bueno que mitigas de esta manera, pero lo que queremos es que pares ese sistema de producción, pero para que se pare el sistema de producción, pues también nosotros tenemos que dejar de demandar tanto ese producto, ¿no? Ok, voy a continuar con el siguiente tema que tiene que ver con la teoría de las externalidades. Y en realidad es un tema que ya hemos estado así, pues, hablando al respecto, ya hemos estado mencionando y definiendo qué es una externalidad con todo esto del teorema de Coase. Déjenme, abro la presentación. Cierro esta y vámonos a esa. Chalas. Pero más o menos ya tenemos como una idea de lo que es una externalidad, ¿no? La hablamos con el teorema de Coase, la hablamos con el coste social, o sea, es una que hemos estado, una definición, una idea que más o menos ya tenemos un poquito claridad sobre a qué se refiere. Y en este momento, aquí está, pues vamos a entrar como de lleno a esta y a insertarla propiamente en la parte pues de la economía, que además también es en esta área donde surge. Entonces les comparto pantalla. Va a tener que ser toda. Bien, entonces esto es la teoría de las externalidades, es algo que se enmarca, que surge específicamente desde el área de la economía y pues bien, a lo largo de la historia o de lo que hemos podido ver desde nuestra presencia como civilización, como humanos en este planeta, pues uno de los principales problemas que ha sido consecuencia de nuestra civilización tiene que ver con la degradación del ambiente, ¿no? Y en ese sentido, pues cualquier explicación teórica con aspiraciones de generar o de establecer una generalidad, pues tiene que trabajar forzosamente sobre modelos que ya existen. Los modelos, así como habíamos hablado de este modelo de la economía circular, que es un sistema cerrado, pues era un modelo que poco a poco se trata de derrumbar para explicar cómo no puede ser un sistema cerrado desde que se enmarca en un sistema abierto, pero que es limitado, que es la biosfera. Entonces, pues en este mismo marco de modelos que existen, que pueden funcionar, pero que también el trabajar sobre modelos que están funcionando no significa que eso tenga que ser así, ¿no? El sistema económico capitalista, por ejemplo, no significa que sea el que tiene que prevalecer. Podemos ver que funciona en muchas cosas, pero no necesariamente está funcionando para todos. Y por eso también como estos otros corrientes de pensamiento desde la economía que se apoya también desde o que empieza a hacer como una manchita que va corriendo esto de la ecología para abarcar incluso a la economía, ¿no? Y constituir esto interdisciplinar que es pues la economía ecológica. Entonces, vamos a suponer
que gran parte de la degradación ambiental no ha sido producto de la ignorancia, aunque en realidad hay varios casos donde sí, esto ha sido así, ni de mala fe, o que las ganas de perjudicar a alguien o al ambiente se haga con esa intención, sino que en realidad ha sido el producto generalmente desconocido y no deseado de una conducta racional que estaba tratando de resolver problemas en un marco institucional concreto sin haber contemplado estos otros, ¿no? El principal problema en el que actualmente nos enfrentamos nosotros como sociedad, como personas, es el de seguir llevando a cabo la satisfacción de las necesidades, no solamente de nosotros, sino de las generaciones futuras. Y en ese sentido, pues les presento esta pirámide de las necesidades, que también ya es algo que hemos hablado, la satisfacción de las necesidades, cuáles son las necesidades básicas. Y esta es una pirámide que se le conoce como la pirámide de Maslow, que habla justamente cómo se va dando la jerarquía de las necesidades, de la satisfacción, ¿no? Con base en las necesidades. Entonces recordemos que las principales que nosotros tenemos que cubrir, pues son las básicas. Y Maslow aquí las abarca o las clasifica como las necesidades fisiológicas. Y aquí tenemos, pues, justamente poder tener acceso al aire, a la comida, a la bebida, al resguardo, es decir, refugio, algo que nos permita seguir manteniendo calor, poder reproducirnos, que está aquí esta parte de sexo, y el descanso, ¿no? Todo esto son nuestras necesidades básicas. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo maestra, es que creo que no está compartiendo pantalla. Ay, discúlpenme. Gracias. Sí, de nada. Mm, 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 mm. Ahora sí, ¿ya la pueden Sí, ver? doctora. Sí, ya Gracias. maestra, Bueno, gracias. antes no había nada, les había yo estado diciendo, y esta es la primera diapositiva. Gracias. Y entonces, pues tenemos estas necesidades básicas que Maslow las agrupa en la base de la pirámide como las fisiológicas. Después tenemos necesidades de seguridad, ¿no? Que esto entra prácticamente en protección. Y esto se enmarca dentro también de tener un espacio, es decir, un lugar donde poder estar seguros, pero además empieza ya a estar cuestiones que tienen que ver con el Estado, ¿no? Que garanticen una seguridad a los individuos, que existan leyes, que haya orden, que estén límites bien establecidos y que esto conlleve a la estabilidad. Esto sigue siendo como parte de una necesidad que, si bien es individual, esperamos sea otorgada o garantizada por parte del Estado, ¿no? O del lugar en donde estamos formando parte como sociedad. Después están las necesidades sociales de amor y pertenencia, que es poder tener, pues, estos afectos con la familia, con los amigos, relaciones laborales, de trabajo en grupo, etcétera, etcétera. En el siguiente escalón de la pirámide pone aquellas necesidades de estima, que hacen referencia como a estas que vuelven a ser como muy individuales, pero no desde lo básico, sino que empieza a tener como con logros de realización en reflexivas, introspectivas, que esperamos nosotros de nosotros mismos y que queremos llegar a esos objetivos que nos ponemos de manera individual, particular, subjetiva, ¿no? Que es tener pues logros, estatus, responsabilidad, reputación, etcétera, etcétera. Y hasta arriba pone estas de necesidades de autorrealización, que las enmarca como aquellas que nos dan crecimiento personal, que van muy de la mano pues con la parte de las necesidades de la estima, ¿no? En tanto que nosotros procuremos, no sé, si nos sentimos, por ejemplo, probablemente no tan conformes o satisfechos con nuestro cuerpo, y eso impacta en nuestra manera, en cómo nos autoconcebimos, en nuestra estima. Entonces, podemos ponernos una meta de habernos inscrito en el maratón de la Ciudad de México, ¿no?
y eso nos va a ir generando hábito de ejercicio y entonces además de que vamos a realizar o cumplir este reto, pues a la par eso incrementa también nuestras necesidades que teníamos de estima, porque empezamos a ver una mejora en nuestro cuerpo, nos sentimos mejor, comemos mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto está como enmarcado en realidad desde un aspecto psicológico, lo de las necesidades, pero que en realidad son recursos o herramientas que también son concebidas desde la parte de la economía, ¿no? Porque justamente la economía también utiliza esto para tener la generación de productos que estén llevando a cabo la satisfacción de estas necesidades que tenemos, ¿no? De tal manera que nosotros podemos ver cómo en la economía, para cubrir estas necesidades fisiológicas, pues nos venden comida, nos venden vivienda, en esta parte de las necesidades fisiológicas básicas. En la cuestión de la seguridad, pues sí podemos esperarla por parte del Estado, pero nosotros, si no es así, podemos comprar cámaras de seguridad en nuestro hogar, podemos contratar guardaespaldas, podemos tener, en fin, un seguro de gastos médicos, podemos pagar un seguro al banco también en caso de desastres, etcétera, etcétera. O sea, la economía nos está ofertando productos que cubren estas necesidades, ¿no? En las necesidades sociales del amor y pertenencia, pues ni se diga, ¿no? Como, como de repente, aunque no paguemos una cantidad por estar en aplicaciones como Instagram, como Facebook, como Tinder, o sea, como todas esas situaciones en donde de alguna u otra manera también estamos satisfaciendo necesidades de afecto, de pertenencia, de relaciones, cada vez que estamos navegando por ese tipo de redes, pues enriquecemos a Mark Zuckerberg, ¿no? El mismo uso del WhatsApp, eh, digo, son libres, no se paga por ellos, pero de alguna u otra manera estamos sí pagándoles cada vez que los utilizamos. O sea, en realidad, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos pagándoles con nuestro tiempo, les estamos dedicando tiempo a estar ahí. Si tienen la plataforma de Netflix, vean este documental que se llama ¿Cómo funcionan las redes sociales o la realidad de las redes sociales? Es muy interesante. Entrevistan hay personas que trabajaron tanto en Google como en Facebook y hacen un cuestionamiento bien interesante desde la ética, ¿no? ¿Qué tan ético es lo que ellos están haciendo? Si de repente les ha pasado que estamos hablando de algo con alguien en una reunión de amigos, no sé, así de, ay, estaría bien padre ir a vacacionar a las estacas, no sé qué, y de repente alguien busca así de, ay, sí, pues ¿dónde estarían las montañas? No sé qué, y alguien que buscó desde su celular eso, al otro día nosotros navegando en Facebook nos aparecen anuncios así de, ven a a las cabañas en las estacas, no sé qué, no es casualidad, en realidad no es casualidad, sí existe hay por ahí un cierto control, digo, traer un dispositivo móvil para empezar nos da información ya de geolocalización, ¿no? Entonces, pueden, esto que llaman el algoritmo, el algoritmo de Facebook puede justamente, por medio de esa geolocalización, darse cuenta que estuvimos con alguien, porque también ese alguien tiene su geolocalización y con ese alguien donde estuvimos compartiendo un mismo espacio al mismo tiempo, realizó una búsqueda y entonces sabe perfectamente que si hizo esa búsqueda es porque seguramente hubo un tema que tenía que ver con eso y por eso realizó esa búsqueda en ese momento. Y luego por eso a nosotros nos aparece en nuestro algoritmo sin que lo hayamos buscado, como ese tipo de anuncios, ¿no? Entonces en realidad sí estamos pagando algo. Pero bueno, véanlo, es muy interesante. Entonces, y finalmente, pues también esta parte de la ansiedad de autorrealización, ¿no? El crecimiento personal. Ni qué decir de cuánto, ahorita con esta globalización, de cómo se venden infinidad de cursos, ¿no? Infinidad de cursos que nos dicen de coaching, de superación, de ser mejor, de ser tu propio empresario, o sea, cómo también en esta propia necesidad que tendría que ser satisfecha por nuestro propio conocimiento, después de haber cubierto las básicas, las de seguridad,
Pero incluso de esto también en la economía, en este gran monstruo que es el mercado, ¿cómo se nos llega a vender esto, no? Hasta ceremonias te venden ya de ayahuasca, si necesitas también como necesidad espiritual, o sea, todo ese tipo de cosas que uno dice, Dios mío, nadie se escapa, ¿no? Esta frase de todo en el mundo tiene un precio, pues hace referencia a esta parte del mercado. Y pues esto es, pues, factor de la economía, ¿no? El sistema del mercado está funcionando principalmente porque tiene dos grandes actores. Un actor que es el consumidor o el demandante y un actor que es el productor o el ofertante. Dentro de la oferta, pues los factores que se están considerando es el precio del bien, va a haber otros, y cuál es el coste de esos factores, ¿no? O sea, cuánto le está costando a este productor producir ese bien u ofrecer ese servicio. Mientras que del lado de los demandantes o consumidores, los factores que están es pagar por el precio de ese bien, tener una renta, pagar por una renta, ver los precios de otros bienes y servicios y los gastos que tenemos per se solamente por formar parte de una sociedad que se maneja por medio del mercado o que está gestionándose nuestra inserción laboral ya como parte del mercado, ¿no? Y bueno, con esta caricatura lo que notamos justamente es esto que tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Alguien que tiene 800 pesos solamente, que como consumidor solamente tiene 800 pesos. Y aquí tenemos a alguien que está vendiendo sandías con un precio muy similar, 900, 1000, pero justamente como consumidores no podemos acceder a este producto porque solamente contamos con esta cantidad de dinero. Y entonces el sistema del mercado, hablando propiamente de cómo se ha enmarcado en las cuestiones del medio ambiente, es decir, en la biosfera, tenemos aquí este diagrama de flujo que nos va dando estas relaciones, ¿no? De un sistema económico, de una actividad económica. Y que desde la perspectiva tanto de la ambiental como de la ecológica, se le dice a la economía, oye, recuerda que ya no eres solamente tú. Por eso se le pone aquí arriba a ella esta parte de lo que tú puedes sustraer o mediante lo que tú ejerces tus actividades económicas, como tú obtienes los recursos, es gracias a que hay funciones principales de la biosfera, ¿no? Porque la biosfera te proporciona recursos, asimila residuos y brinda estos servicios medioambientales. Simplemente el aire, ¿no? No recuerdo si ya se los comentaba, pero no pagamos por respirar y sin embargo tendríamos que exigir poder tener una buena calidad del aire en la Ciudad de México. Y para exigir eso tendríamos que hablar de cambios en las alternativas de los combustibles que están generando contaminantes, de las industrias que también en sus sistemas de producción tienen residuos que contaminan la atmósfera. O sea, tenemos todo ese derecho de exigirlo en realidad, ¿no? Porque esos son servicios medioambientales que están ahí en la biosfera y que sin embargo nosotros con la actividad los estamos deteriorando, pero al final también como individuos que vivimos en este espacio, en la biosfera, podemos exigir a quienes los están deteriorando que dejen de hacerlo. Y entonces, al definir la economía, pues justamente es esta ciencia social que estudia los procesos de extracción, de producción, intercambio, aquí entra la parte del mercado, bueno, desde la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y vean aquí cómo está esta relación, ¿no? O sea, la biosfera no recibe nada a cambio por proporcionar servicios y por el contrario, más bien, le estamos generando muchísimos residuos. En este sentido figurado, pues la economía significa regla y moderación tanto de gastos y por lo tanto también de ahorro. La economía es un área muy grande, muy extensa, muy interesante, pero para los fines de esta materia que se llama economía del medio ambiente,
pues tenemos que enmarcarnos solamente en esta relación, ¿no? De la economía con respecto a el medio ambiente. Y entonces, como parte de la economía, su funcionamiento es que está constituida por un sistema económico que les decía actualmente es el capitalismo. Ojo, no es el único, hay otros tipos de sistemas económicos, pero pues globalmente es el capitalista el que funciona y pues las actividades económicas. Entonces, en un sistema económico se está estudiando esta sostenibilidad de las interacciones entre el subsistema económico y el macrosistema natural, lo que les había comentado. Esta sostenibilidad entendida como la capacidad que tenemos los humanos para vivir dentro de los límites ambientales. Porque, ojo, aquí ya pusimos arriba a la biosfera, ¿no? Si estuviéramos hablando solamente de la economía, nos quedaríamos con esta parte, sin ponerle esta otra ramita en el sistema económico donde se está llevando a cabo ya la contemplación del medio ambiente. Y en ese sentido, las actividades económicas para la economía ambiental y la de los recursos naturales están siendo ramas, subdisciplinas de la economía neoclásica que se están centrando en la asignación óptima de los recursos y la contaminación. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las externalidades? Pues justamente lo que quiero comentarles es que en este ejercicio de estar en un sistema económico y de ser productores, consumidores, ambos, tanto productores como consumidores, estamos generándole externalidades a la naturaleza. En la economía clásica, como lo vimos cuando les puse el ejemplo del teorema de Coase, solamente importan esas efectos, esas externalidades, cuando se está afectando a alguien, a otro individuo, ¿no? Pero con la economía ambientalista es también empezar a notar cómo estas externalidades, el ejemplo recuerden del panadero y el médico, cómo el panadero al momento que empieza su actividad económica, pues empieza a hacer ruido y eso impacta con las actividades del médico, ¿no? Eso es una externalidad. Pero además yo les decía, cuando hablábamos del coste social, si además esa externalidad está afectando a alguien que ni siquiera tiene que ver con esa actividad, como el ejemplo que les puse de la vaquita marina, que además ese ejemplo también se enmarca aquí ya muy bien en la economía ambiental, pues como el coste social podría ser que como esa actividad ha sido cooptada por un grupo de delincuencia organizada, entonces ya ni siquiera permiten a los pescadores llevar a cabo sus actividades, ¿no? Ahí hay un coste social de personas que se están viendo afectadas por la actividad de estos dos, ¿no? De China, que está comprando o estaba comprando la taboada, y estos teniendo eh, cooptada la pesca en esa región y no permitiendo que los otros pescadores puedan llevar a cabo sus actividades. Ahí hay un coste social. Pero si además también parte de esa actividad está impactando en el medio ambiente, ahí ya tenemos dos externalidades, ¿no? Una externalidad que tiene que ver con el coste social, pero también estamos teniendo esta externalidad que tuvo que ver con el impacto en el medio ambiente. Y por eso que les estoy hablando como de todas estas partes teóricas de la economía. De tal manera que las funciones que nos proporciona la biosfera en la actividad económica, ya las dije, pero para enmarcarlas más concretamente, los recursos naturales, la proporción que tenemos, o más bien el uso que nosotros hacemos de los recursos naturales, la naturaleza también trata de asimilar algunos de los residuos que se generan en nuestro sistema y actividad económica, proporciona los servicios medioambientales que son importantes y que para pronto todo ser vivo y toda actividad productiva está consumiendo recursos y generando recursos que son indispensables para la existencia tanto del organismo como del propio sistema medioambiental. Es algo que más o menos ustedes ya han observado en la dinámica de los ciclos biogeoquímicos, que vamos a recordar un poco, por ahí les dejé una tarea, y que tiene que ver mucho también con la segunda ley de la termodinámica, eh, sobre cómo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y justamente es hablar de eso, cómo va pasando por toda una red trófica, tanto en el sistema biológico
como en sistemas físicos y en la interacción de estos dos, pero cómo nosotros desequilibramos eso al momento de empezar a utilizarlo para nuestros sistemas económicos. Sin embargo, el hecho de que los utilicemos no significa que estemos rompiendo con esta ley de la termodinámica, o sea, es una ley. Esa no es una teoría, es una ley. Y con base en esa ley, pues estamos afectando la dinámica de la energía y de la materia, de tal manera que por eso estamos generando la contaminación. Entonces, este impacto de las actividades económicas sobre las funciones de la biosfera son daños que causa en agotamiento de los recursos, en contaminación, en sobresaturación, en el uso de hidrocarburos clorados, en la distribución de la capa de ozono o la afectación de esta por el uso que se deriva de la actividad económica. Y todo esto que está ocurriendo, en realidad, están siendo externalidades. Y entonces, si nosotros definimos una externalidad, recordemos que la tenemos definida como aquellas acciones que ocurren producto de actividades económicas y que están afectando a terceros, o aquellas acciones que se desprenden de una actividad económica y que sin darse cuenta está impactando sobre el beneficio de otras personas. Entonces, una externalidad es esa influencia de las acciones de una persona que está teniendo sobre el bienestar de otra. Y en ese sentido, esos efectos no se pueden compensar y entonces se generan las externalidades. Y las externalidades pueden ser tanto positivas como negativas. De tal manera que cuando hablamos de estos efectos, va a haber unos que tengan impactos buenos, lo que les comentaba, si recordábamos en el ejemplo que les puse del teorema de Coase, de la casa alta a la casa baja y ese árbol que estaba entre las dos, pensemos que podía haber una externalidad positiva, ¿no? Tal vez ese árbol, los frutos que daba se salían fuera de las propiedades privadas y había quienes los recolectaban y los vendían. Y sin querer esa externalidad, pues ya estaba favoreciendo o incrementando el bienestar de alguien más, mientras que para ellos estaba generando una externalidad negativa. Todo esto tiene un poquito que ver, si se dan cuenta, como desde el punto de vista donde se vea, y solamente es el marcarlo en los términos desde la economía. Ajá. Y la economía pues está midiendo todo en los sistemas del mercado, en cuestión de maximización de recursos, en beneficios, en eficacia, etcétera, etcétera. Entonces, pues las externalidades van a ser positivas o negativas. Las externalidades positivas, por lo tanto, son aquellas que afectan favorablemente a terceros. Otro ejemplo podría ser cuando alguien contrata un guardia nocturno, pues sin querer, si nosotros vemos, o personas que ponen cámaras de seguridad afuera de su casa, sin querer también nosotros nos podemos beneficiar cuando recurramos de ellas, ¿no? Sin que las estemos pagando, sin que las hayamos contratado, si en algún momento necesitamos ver esas cámaras de seguridad, podemos beneficiarnos y eso sería una externalidad positiva, por ejemplo. O incluso él podría darse cuenta con sus videocámaras de actividades sospechosas que no solamente están ocurriendo en su casa, sino cercanas a su casa, y ahí ya también nos estamos como beneficiando, ¿no? Mientras que las externalidades negativas son cuando afectan desfavorablemente a los demás, como por ejemplo, si estuviéramos ahorita en clases presenciales y yo llegara con mi cigarro fumando, ¿no? Ahí los estaría afectando. Tal vez ustedes dirían, no, en realidad no me desagrada el humo del cigarro, pero es un hecho que los estoy afectando, que estoy contaminando el aire que están respirando, que pueden ser ustedes más o menos sensibles a las partículas que se desprenden de mi actividad de fumadora, etcétera, etcétera. Y aunque no sean tan conscientes de eso, en realidad sí está siendo una afectación negativa para ustedes.
Y en ese sentido, cuando existen externalidades, el gobierno puede intervenir en el mercado para asignar los recursos de manera más eficiente. ¿Cómo? Pues recordando que hay una ley de la oferta y la demanda, que es aquella que siempre le va a estar proporcionando información valiosa al gobierno y pues en general a los productores también. Lo que estamos notando aquí, ¿ya están familiarizados con esta curva? ¿La han visto antes en su otra clase de economía? ¿Con esta gráfica? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Me la pueden explicar? ¿A qué hace referencia? Es más que nada la oferta y la demanda, ¿no? Ajá, ¿cómo Que funciona esto? tienen como, van correlacionadas entre, pues, el precio y el consumo, es decir, la cantidad del producto que se consume. Entonces, ahí llega un momento en que justamente tienen cierto equilibrio, pero también llega un momento en que una se puede disparar y la otra disminuir y así sucesivamente. Muy bien. ¿Alguien había levantado también la mano? Yo, doctora. Adelante. Bueno, yo lo que veo en la gráfica, bueno, es algo similar a lo que dice Veré. Solamente que, por ejemplo, en la flecha roja vemos la oferta y en la verde la demanda, ¿no? Cuando la oferta está, pues, en un nivel bajo, pues el precio de cierta mercancía o bien o servicio, pues tiende a subir y viceversa. Cuando la oferta está disparada y entonces quiere decir que hay pues puede que haya poca demanda de ese producto y por lo tanto el precio tiende a bajar. Y cuando hay como en el mercado un número igual de mercancías y asimismo un número igual de personas que solicitan ese bien o servicio, entonces llegamos al punto de equilibrio en el que los precios se estabilizan. Perfecto, muy bien explicado. Gracias, Gabriel. Justamente es eso, ¿no? Ya se los explicó Gabriel. En esta, solamente recordar que como también bien dijo su compañera, en el eje de las Y está el valor del precio y por eso las fechas tienen esta dirección y fue lo que Gabriel estuvo describiendo. Y en el eje de las X está la cantidad. Y recuerden que esta se designa con la letra Q y la de precio pues con la letra P, ¿no? Y esto es lo que se conoce como las fuerzas del mercado. En ausencia de la intervención del Estado, el precio funciona como un instrumento que iguala las cantidades ofrecidas y demandadas. Estas fuerzas de mercado en realidad son eficientes, puesto que lo que están haciendo es maximizar los excedentes de los compradores y vendedores. Pero hasta aquí todo funciona muy bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando productores y consumidores estamos contaminando el aire, los ríos, etcétera? Me quedaron ya dos diapositivas por terminar con esta no solo esta, la teoría de las externalidades, pero sí quiero que les quede bien claro eh, la apreciación que está desde la parte del mercado, también de las externalidades. La hemos estado viendo mucho como desde la parte de los bienes, de la propiedad privada, y ahorita quiero que les quede claro la parte desde el sistema mercantil. Entonces, me voy a detener aquí para concluir mejor con este tema la siguiente sesión. Recuerden que además la siguiente sesión empezamos con sus exposiciones. Nada más yo tomo unos primeros minutos para concluir con esta última explicación de las externalidades. Damos pie a sus exposiciones y concluimos el tema de la unidad 2 que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que más bien se los ha estado presentando, y el 10 de noviembre sería el examen. Si no alcanzo a abarcar el tema de termodinámica, no se preocupen, esa parte no la incluyo en el examen, pero sí la veríamos, no la dejaríamos por vista y la mandaría para el segundo examen. Adelante, Gabriel. Sí, doctora, nada más una pregunta. ¿Las exposiciones son la de la tarea que vamos a mandar para el sábado, la del video, o eso son otros temas aparte? Es otro, ya se los puse en el aula virtual, incluso está con la fecha del 3 de noviembre, que es cuando la tienen que presentar. Y los temas son, déjame te los recuerdo, aquí está.
De los ecosistemas. Ok. Entonces ahorita lo checo, sí, porque no me había percatado de eso. Gracias, doctor. Sí, estoy checando si sí está, sí, aquí está exposición por equipos, incluso ya seleccionaron, ya está aquí, y esa es para el 3 de noviembre que la tienen que exponer. Ya vi que en las instrucciones hay quienes ya pusieron cuáles seleccionan. Queda libre el tema 2, ya está elegido el 1, el 3 y el 4. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. No hay de qué. Ok, entonces nos vemos el próximo martes para empezar con sus exposiciones y concluir con la parte de las externalidades y si da tiempo, pues con la unidad 2. ¿Perfecto? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes.